dije en el formulario para quien llenó el formulario. Entonces, pues arre con la que barre. A ver, mis niños, pues lo que les decía en la otra ocasión, miren, yo no soy mero monetiza el video, pues todavía no puedo monetizar, sigo con mis 430 suscriptores y mis alumnos que no me comparten y que no dicen, vean a mi profe que le echa muchas ganas, no llega a los 1000, hacemos y ya, de ahí viva, de los centavos que me da por ¿cómo se llama? Por visualización. Pero bueno, a ver chicos, mis niños bellos, chulos y hermosos, este, les digo, pues, no sé si esto les puede ayudar en mucho. Vi un poquito lo que me decían de cuáles eran los principales temas que se les dificultaban. La verdad es que hubo un poquito muy poquita participación, no importa. Les digo, esto es pues, meramente voluntario y meramente como ustedes se acomoden. Pero bueno, algunos de los temas que estuve viendo y de lo que estuve yo también estudiando, porque les digo que yo también estoy ahorita dando como que un curso para ingresar a la prepa. Entonces, ¿cómo ingreso a la aquí está, ¿qué tema les cuesta más? Entonces, vamos a ver cómo estuvo la votación. Los que más dijeron metabolismo celular, y justamente de eso vamos a hablar. En segundo lugar fue célula, y hasta ahí voy a llegar hoy. El tercer lugar fue mecanismos de herencia, pero y el cuarto lugar fue los seres vivos y su ambiente. Entonces, qué bonito mundito, sí, para que se acuerden de que biología tiene que ver con la vida y con el mundito. Bueno, entonces, hoy voy a hablar de la célula y de metabolismo celular, y si podemos, al rato o mañana, vemos los demás temas. Y vámonos más o menos rápido porque esto es un poquito complejo. Yo les voy a dar cosas muy generales, no les puedo dar muchos ejemplos porque justamente fotosíntesis, ahí vamos, tranquila Yuli, no me apresures. Ahorita vamos a ver los temas que vamos a ver hoy. Les decía, mm, yo les voy a dar temas las cosas muy, muy, muy en general, pero, ¿cómo se llama? Porque, pues ya saben que yo no soy ni cerquita de biólogo, tengo un amigo, el Cuauhtémoc, que él me ha dicho que me iba a apoyar, pero la verdad es que yo ya no le dije y se me olvidó y bla, 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 entonces, pues yo le voy a dar lo más que pueda. Si alguien tiene un dato adicional a lo que yo les voy a dar, a lo que yo estoy platicando, justamente este espacio es para que ustedes puedan abrir el micrófono y decirme, profe, la está cagando bien duro y esto va por este lado o cosas por el estilo, porque en estos temas pues yo no soy sabio y el punto de que sea un grupo de estudios que pues todos compartamos y todos vayamos, ¿cómo se llama? Contribuyendo para entender mejor los temas. ¿Sale? Entonces esa es más o menos la dinámica que vamos a traer y entonces pues les pido que pongan atención y les pido que participen y les pido que pues vayan checando y vayan viendo. Entonces, pues vamos a darle con los temas de biología. Es el mismo temario que ya les había compartido en la clase anterior. Vamos a verlo con un poquito más de detalle ahorita. Bueno, ahí está el mundito para que se acuerden en términos generales, que estudia la biología. Bio significa vida, geo significa, digo, biología significa logos o estudio o tratado. Entonces, el estudio o tratado de la vida. ¿Qué es lo que vamos a ver en biología? No solamente a los seres vivos, sino todo aquello que tenga que ver con la forma en cómo podemos vivir. Y ahorita va a tomar un poquito más de sentido esto. Ok, entonces el primer tema que nos maneja como tal el plan de estudios y lo que les van a preguntar para el examen de ingreso son estos dos temas, que es, bueno, el primer gran tema se llama célula. Y entonces los dos grandes temas que vienen dentro de la célula es la teoría celular y la estructura celular, que insisto es de los puntos que me estuvieron, bueno, que dijeron que querían que revisáramos. Entonces aquí está, miren, célula y metabolismo celular. Como es difícil ver metabolismo celular sin ver célula, por eso estoy viendo primero la parte de la célula. ¿Ok? Dentro de teoría celular vamos a ver dos subtemas y creo que luego es muy sano verlos de esta forma gráfica. El primero es el descubrimiento de las células y el segundo es la formación y postulados de la teoría celular.
Y en segundo lugar, vamos a ver de la estructura celular, qué son las moléculas orgánicas, cuál es la estructura y función de los organelos celulares y las diferencias entre células procariontas y eucariontas. Aquí va a haber un punto intermedio donde vamos a ver la diferencia entre células vegetales y células animales, por ejemplo. Recuerden, la presentación se las voy a subir al Classroom, no se preocupen, pero si pueden ir tomando notas de las palabras más importantes, algo así. ¿Saben qué estaría increíble que pudieran hacer y que alguien nos pudiera compartir? Como que palabras claves y todo lo que está representado en estas presentaciones que les voy a compartir, que lo pongan, pero en una, ¿cómo se llama? Como en un mapa conceptual, algo así que sea muchísimo más, ¿cómo se llama? Más sintetizada la información, porque pues ver veintitantas, treinta y tantas diapositivas, pues luego da un chingo de hueva, ¿no? Entonces, pues Ok. a lo mejor si lo tienen todo en un mapita, pues va a ser más chido. Pero bueno, ahorita para términos de revisar de qué trata todo este asunto, pues lo vemos así en términos generales. ¿Sale? Profe, Entonces, perdón que lo interrumpa, pero todavía en la siguiente clase vamos a ver sobre biología, ¿no? um, eso espero. Mira, lo que pasa es que te digo que estoy viendo que nada más nada más son un mes más o menos lo que tenemos. A partir del 20 de julio empiezan las aplicaciones. Entonces, pues voy a tratar de medir lo más rápido posible y así términos muy generales. ¿Por qué? Ah, ok. Es que, bueno, yo tengo un libro que es de Lexánidos, que es para la normal, y ahí viene un poco de biología, entonces, pues, vienen algunas preguntas y, pues, digo, a lo mejor hacía una presentación y ya la podía presentar. Vientos, mira, haz de cuenta. ¿Sabes qué otra cosa podemos hacer? Si la otra, Que, yo creo que si la otra clase yo creo que seguimos viendo biología, la otra cosa, voy a abrir otro espacio aparte en Classroom. Ven que en Classroom abrí un espacio que decía, aquí sube la transcripción de las preguntas que tú puedas hacer y que tengas para hacer el banco de preguntas. Y voy a abrir ok, un apartado que diga materiales de estudio. Y ahí suban PDFs y ahí suban todo lo que tengan ustedes para que los demás los puedan ver también. Ahorita ok, voy a sí, configurar un espacio para que podamos compartirnos cosas y que sea como un foro de retroalimentación, ¿va? Pero sí, vientos, sí, 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 sí. te tomo la palabra. Ok, entonces sigamos con estos asuntos. Entonces, primero vamos a ver como tal lo que es la teoría celular. ¿Qué dio pauta a que podamos ver? Bueno, en primero, ¿por qué es importante revisar teoría celular en biología? ¿Qué es la principal y la primordial característica que parece muy burdo, pero más vale tenerlo en cuenta y tenerlo en la mente? ¿Cuál es el elemento primordial para decir que algo, que un ser tiene vida? Átomos, no, ¿verdad? Moléculas, tal vez. Pero mejor dicho, los átomos y las moléculas conformadas de cierta forma, de cierta manera, que dan pauta a una célula, es lo que te da o es lo que te puede decir que un ser tiene vida. Si tiene células, tiene vida. Una célula, algunos seres unicelulares, por ejemplo, ya son vida. Muchas células juntas conformando todo un organismo es vida. Cero células no hay vida. Un átomo no es vida. Una molécula como tal no es vida. Solamente la célula en su conjunto puede ser tomada en consideración como un ser vivo. ¿Ok? Por eso es importante ver la teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? O mejor dicho, lo que yo siempre les discuto. ¿Qué es una teoría? En ciencias sociales, ciencias naturales, donde quieran gusten y manden, tengan en mente siempre, ¿qué es una teoría? Una teoría es una explicación, ¿ok? Cuando decimos teoría celular, es la explicación de la conformación de los seres vivos. ¿Me explico? ¿Por qué es una teoría? ¿Por qué no es un dogma? ¿Por qué no es otra cosa? Porque la teoría proviene, y esta explicación proviene del método científico. ¿Qué es lo que hace la ciencia ciencias? El método científico, que tenga una serie de explicaciones de diferentes fenómenos. En este caso, el fenómeno es la teoría celular. ¿Cómo está constituida la vida? Alguien se preguntó, ¿por qué somos seres vivos? Y alguien respondió, porque tenemos células. Y alguien además lo comprobó. ¿Y cómo lo empezamos a comprobar? ¿Cómo se descubrió que teníamos células los seres humanos?
Pues un monito, un científico que se llama Robert Hooke, publicó los resultados de sus observaciones. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. ¿Cómo puedes hacer una teoría y cómo puedes generar una explicación? Primero haciendo una observación sistemática. ¿Ok? Sistemática. Entonces, este individuo hizo observaciones sobre tejidos vegetales a partir de un microscopio que él mismo creó. ¿Qué fue lo que dio pauta? ¿Cuál es una de las principales características que dieron pauta al descubrimiento de las células? Que unos individuos se dedicaron a tener o a hacer microscopios. ¿Ok? Entonces este individuo, este dude, hizo un microscopio de 50 aumentos. ¿Qué significa 50 aumentos? Que aumenta el tamaño o que puede ver cosas 50 veces a su tamaño real. ¿Ok? Este investigador fue el primero que al ver estos tejidos, el ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal. Llamó a estas unidades de repetición células. Vio una célula vegetal muerta y pues estaba como que muy acomodadita, tenía como que espacios definidos y por eso le puso células, porque cada uno de estos ocupaba un espacio. De latín cellulae, que significa celdillas. Dijo que eran como celdas acomodadas. Ok, pero Hooke solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo describir las estructuras en su interior. Y perdónenme si me voy un poquito rápido, pero ¿cómo se llama? Pero si no, no nos da tiempo de ver todo lo que tenemos que ver. Ok, entonces, descubrimiento de la célula. Esta es una mapa un mapa, ¿cómo se llama? Una línea del tiempo, perdón, muy clarita, muy sencillita, que yo les recomendaría que se aprendan más o menos. Todo empieza con Robert Hooke, lo primero que vio, las células muertas de las que estamos hablando, fueron corchos. Esto es más o menos lo que él vio en 1665. A partir de ahí, más o menos en las mismas fechas, en 1675, Anthony Van, ¿cómo se pronuncia esto? Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia, disculpen mi otomí, pero bueno, él hizo un microscopio un poco más sofisticado y él empezó a ver algo que llamó animáculos. Esto lo vio en aguas estancadas. ¿Ok? Y entonces empezó a ver ese tipo de bacterias. Y por ahí hay una anécdota de un dude que no me acuerdo cómo se llamaba, lo estaba viendo ayer en un video de YouTube, pero nada más como el dato inútil del día. Había un dude que era muy obsesivo, que como que tejía cosas, vendía telas, una madre así. Entonces, en su ámbito obsesivo, empezó a acomodar distintos lentes para ver las fibras que conformaban sus tejidos. Y eso fue el prototipo, o eso fue el de los primeros tipos de microscopios. Y eso, y vean cómo a partir de un invento de ese tipo se empezó a generar el conocimiento en materia celular, ¿no? Pero bueno, 1831, Robert Brown descubre el núcleo de las células vegetales. 1838, este dude denomina protoplasma al líquido que llena la célula. En este mismo año, Matthias Schilden y Friedrich Schwann ven células vegetales y animales que están, bueno, saben que los vegetales definen que los vegetales y los animales están formados por células, y al final, en 1855, bueno, al final de esta, no es que ahí termine la investigación celular, pero mínimo en términos de la historia del descubrimiento de la célula, en 1855, Rudolf Virchow dice que la célula, o que toda célula proviene de otra preexistente. Y esto nos va, bueno, si alguien tiene ahí datos adicionales acerca de eso, pues estaría súper padre que nos compartan. Por ahí, en la guía de CONAMAT que yo les subí al Classroom, por ahí viene también un resumen aparte. Bien, yo me estoy basando mucho en esto y en otros ejercicios que he tenido, pero pues se los trato de poner un poquito más dinámico. Aquí, por ejemplo, está esta parte de la línea del tiempo. Aquí está, y aquí hay datos adicionales. Pero bueno, insisto, yo se los pongo en la línea del tiempo para que se vea un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, pero bueno,
A partir de estos descubrimientos, de que si tienen núcleo, de que si tiene protoplasma, de que si proviene de otra célula, etcétera, de que si las células vegetales y animales son diferentes, etcétera, a partir de eso se da lo que es el siguiente tema, que es la formulación y los postulados de la teoría celular. Con algunos autores van a ver que son 3 postulados. Yo encontré 4 postulados principalmente, pero los tres más conocidos son estos. ¿Cuál es? El primer postulado es el postulado anatómico. ¿Qué dice el postulado anatómico? Dice que la célula es la unidad morfológica de los seres vivos. Es lo que les decía a un principio. Para que podamos decir que un ser vivo está vivo, para que podamos decir que un ser tiene vida, debe de tener células. Si no tiene células, no es un ser vivo. Siguiente. El siguiente postulado es el postulado fisiológico, que dice, la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. ¿Y qué significa que sea la unidad fisiológica? Que dentro de la célula se puede llevar a cabo el proceso de metabolismo, que es el tema que vamos a ver más adelante, el metabolismo celular. Es la segunda parte que vamos a ver hoy. Por eso era importante sí revisar la parte de células. Por eso era importante la parte de las células, para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Y como bien lo dice Ángel, los postulados hay que aprendérselos de memoria casi casi. Y sí, creo que es un gran consejo. Y el tercer postulado, importante por así decirlo, es que las células solo pueden existir a partir de células preexistentes. Algo tan fácil y tan sencillo como las abejitas y las florecitas que sus papis les enseñaron para enseñarles la clase de sexualidad. Las abejitas y las maripositas, digo, las abejitas y las florecitas son las células, el ovario, el óvulo, perdón, y el esperma, ¿no? Son 2 células que se juntan y a partir de ahí se van generando más células. Para la existencia de otras células debe de haber células preexistentes. ¿Ok? Y eso pasa desde la reproducción asexual, la reproducción sexual y en todos los tipos de reproducciones. Es una de las condiciones para que existan seres vivos. Aquí no viene como tal ese tema, pero algunas de las características de los seres vivos es que crecen, es que se reproducen. Bueno, la ley natural que nos enseñan desde primaria, cuál es el ciclo de vida, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Por ejemplo, eso va muy de la mano con el proceso celular. Una célula nace a partir de otras células preexistentes, se reproduce la propia célula, crea del puro óvulo y del puro esperma, imagínense todo lo que nos constituye como los seres humanos, de ahí sale, ya que nacemos, se nos crea y se nos genera esta capacidad del metabolismo, de respirar, de comer, de transformar esa materia del exterior en energía para que podamos realizar nuestras actividades, ¿no? Y el cuarto postulado, que ahí sí, ayúdenme a entender, porque en algunos libros no lo encontré y en otros libros sí lo encontré, no sé si sí forma parte o no forma parte de los postulados, pero sí me parece muy lógico y muy coherente, es que la célula es la unidad genética, porque esta hereda la información de un ser a otro. La célula es la unidad genética autónoma de los seres vivos. En el núcleo de las células viene la información del ARN y del ADN, que es lo que nos va a ayudar a transferir información entre una generación y otra. Y esto es importante también para cuando veamos el tema de evolución, si es que nos toca verlo. Así es que ahí les encargo, chavos, que que revisen ese tipo de temas y ese tipo de cuestiones, ¿ok? Porque esto, si entendemos bien esta parte de los postulados de la teoría celular, y como dijo este Ángel, si los aprendemos de memoria, nos va a facilitar mucho los siguientes temas en biología. Biología es mucho de clasificación de cosas y es mucho de relacionar, porque todos los organismos vivos de una u otra forma se relacionan con su ambiente y se relacionan con otros seres vivos.
¿ok? A través del tiempo, a través del espacio, etcétera. Entonces, pues todo va bien de la mano y todo va bien encaminado. Y ahorita vamos a ver cómo estos ciclos van funcionando, cómo funciona el equilibrio, cómo tenemos desequilibrios, etcétera. Bueno, ahora bien, ya que tenemos este preámbulo de cómo se dio el descubrimiento de la célula, cómo se generaron ciertos postulados de la teoría celular, vamos a ver cómo el análisis de las células fue creciendo más y más y más para ser cada vez más detallado. Y entonces la célula no es no es una unidad sólida, por así decirlo, no es un solo elemento. La célula está constituida por varios elementos más pequeños todavía, ¿ok? Los elementos que van a ser el metabolismo, todas esas cuestiones, el ADN, el núcleo, todo lo que estamos hablando va a conformar una estructura celular. Aquí nada más se me pasó dentro de lo anatómico, también el hecho de que se llame unidad morfológica es que varias células van a conformar tejidos, varios tejidos van a conformar órganos, varios órganos van a conformar sistemas y varios sistemas van a conformar un propio o un solo organismo. ¿Ok? También a eso se refiere, pero la unidad básica es la célula. ¿Ok? Y dentro de la unidad básica que es la célula, insisto, tenemos más estructuras dentro. Es una estructura realmente compleja lo que nos forma a los seres vivos. ¿Ok? ¿De dónde provienen las células entonces? ¿Qué es lo que las conforman? ¿Qué es lo que las constituyen? Por ahí siempre me gusta, y esto hasta incluso lo ocupo en la clase de filosofía y a algunos les he de haber puesto este ejemplo. Hay una canción y hay una frase que dice, We are all made of stars, todos estamos hechos de estrellas. ¿Y qué rayos significa que todo? ¿Por qué qué quiere decir que todos tengamos un poquito, un cachito de estrellas en nosotros mismos? Pues a que existen ciertas moléculas fundamentales, ¿ok? Como el carbono, como el hidrógeno, etcétera. Pero bueno, nosotros como seres orgánicos que tenemos vida, que tenemos células, que en algún momento nos vamos a descomponer, tenemos ciertos elementos o ciertas moléculas fundamentales orgánicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las moléculas orgánicas que se juntan para conformar las células? Los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Aquí tengan cuidado porque igual en algunos libros no encontré los aminoácidos y las vitaminas. Yo se las pongo porque me parece, entre más información tengan aquí junta, pues es mejor. Pero que se queden claro que los básicos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ok? Los carbohidratos son la fuente principal de energía, los lípidos son la reserva de energía. Aquí se crea la energía, aquí se conserva y no nada más eso, también son aislantes, guardamos grasa, etcétera. En las proteínas, bueno, los aminoácidos, varios aminoácidos crean proteínas, las proteínas son los conductores, desempeñan un papel fundamental para la vida. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la actividad de este tipo de moléculas. Son biomoléculas más versátiles y diversas, debido a lo cuales son imprescindibles para la estructura y función de las células. Les digo, hay cosas que yo no controlo bien. ¿Qué es una proteína? Que alguien me explique qué rayos es una proteína para ser más precisos. Bueno, pero bueno, los ácidos nucleicos son muy importantes ya que determinan las características de un ser vivo. Es donde digo que están las cadenas de ADN, estas cosas que se ven así, donde viene la información. Permítanme, ya está. Donde viene la información genética. Y por último, las vitaminas, que son nutrientes orgánicos esenciales. Sirven como coenzimas. Luego vamos a ver qué son las enzimas y cuál es su papel en la fotosíntesis, por ejemplo, o en los procesos de
catalización y asimilación, algo así, ahorita lo vemos. Con funciones, aquí está, catalíticas, por ejemplo, y usadas una vez más en las reacciones metabólicas. Todo esto va a cobrar mucho más sentido y se los juro que va a cobrar más sentido cuando veamos metabolismo celular. Yo tengo una punta de vitaminas, vientos, bueno, sobre vitaminas, escanéalo, tómale fotito y les digo, ahorita voy a poner un apartado en Classroom para que podamos compartir información útil. ¿Ok? Esta parte, insisto, disculpen y perdónenme que no les pueda poner más ejemplos, porque pues no soy muy hábil en estos temas. Con esto creo que es suficiente y nada más remitirlos a esto. Aquí viene en la guía de CONAMAT, por ejemplo, de forma muy resumida, cuál es la clasificación de las moléculas orgánicas. Aquí viene más detallado los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos. Aquí, por ejemplo, esta parte me pareció muy importante. En la naturaleza existen 20 aminoácidos importantes para la vida y aquí nos los mencionan cada uno. También vean cómo todos estos, ¿en dónde más han visto este tipo de estructuras? ¿En qué materia? ¿En qué materia? Que alguien me diga en el chat una con voz. ¿A qué se parece esto? ¿Cómo se llama una proteína? Es aquella formada por aminoácidos con química. Muy bien, Yuli. ¿Cómo se llama el área 2? Para quienes vayan para el área 2, químico-biológicas. La química y la biología son así una cosa que van súper entrelazadas. Pero bueno, y sí, como bien decía el compañero, las proteínas es la unión de varios aminoácidos. Por eso medio que trataba yo de explicar esto aquí, pero creo que no me entendí bien. Pero bueno, ahí lean los conceptos que les puse aquí en ¿cómo se llama? Aquí en las láminas. Dan colágeno, mira, ya explicó más Ángel BR. Una proteína es aquella formada por aminoácidos. Dan colágeno, queratina, defensas de transporte, elementos de coagulación, liberan endorfinas, etc. Se dividen en fibrosas y globulares. Arre, vámonos pues. Y aquí a la hermosa química orgánica, en efecto, en pocas palabras. Sí, muy bien, pero bueno, ustedes sigan revisando y les digo, pueden hacer un resumen todavía más detallado de esta parte, si quieren hacerlo. Miren, aquí vienen las estructuras de las proteínas, como vino mencionaba el compañero, aquí vienen las endorfinas, pues ustedes también, yo tengo las principales funciones de los 20 aminoácidos y los alimentos en los que se encuentran. Perfecto. Aquí viene un poquito más de los ácidos nucleicos, aquí vienen más de las vitaminas, mira, funciones, síntomas de deficiencias, etcétera. ¿Ok? Y otro consejo que creo que nunca me han hecho caso, niños y chamacos. Yo desde hace mucho les he dicho, visiten la página, creo que yo tengo algunos apuntes sobre todos esos temas. Sí, los chicos de segundo deben de tener ahorita, han visto biología. Bueno, y aparte el profe Ramsés, creo que les da biología, o la maestra Angelina, pues son excelentes maestros que yo creo que ya han enseñado todo esto, pero bueno, aquí nada más un repaso, ¿no? Otro consejo les doy porque su amigo Álvaro soy, o porque su amigo el profe soy, ¿cómo se llama? La página de objetos.unam.mx. Niños, aquí está un resumen de la prepa, o sea, un resumen casi completo de la prepa. Y la parte de biología está muy completa. O sea, chequen. Aquí viene, yo de aquí saqué bastante información de la estructura y función de las células. De aquí saqué información de las biomoléculas, de metabolismo celular, de los tipos de células, procariontas, eucariontas, y no nada más eso. Vienen, o sea, sí vienen como que esquemas bonitos, viene muy explicadito, viene muchísimo mejor de lo que yo les puedo explicar aquí. Aquí está, miren, y aquí viene cada uno de los elementos, etcétera, las diferencias entre animal, entre vegetal, etcétera. Pero bueno, ahí se los dejo. De verdad, esta herramienta, y se los pongo en el chat de una vez, objetos.unam.mx, es una cosa bella y maravillosa. ¿Ok? De verdad, no echen en saco roto ese sitio, porque de verdad me parece que es muy bueno. Bueno, continuemos, porque si no, no terminamos. Hoy ya vamos para 1 hora y vean que no terminamos ni la primera presentación.
Estructura y función de los organelos celulares. Entonces quedamos que cada célula está constituida por, aparte de moléculas que las van formando, ya dentro de la célula vamos a tener distintos órganos celulares, por así decirlo. Organelo significa estos elementos o estas, como los pulmones, como los riñones, como los órganos de las células, por así decirlo, así lo podríamos ver, y pues vamos a tener varios. La membrana plásmica, el citoplasma, los cromosomas, la membrana nuclear, el nucleolo, el nucleoplasma, todos estos, los ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, la mitocondria, los centriolos, los microtubos, etcétera. Aquí les puse esta infografía también dividida en dos partes, creo que está muy clara. Por ejemplo, aquí nos explica qué es el citoplasma, dice que el 85, es el 85% agua, tiene los nutrientes y orgánulos, o sea, ribosomas, mitocondrias y vacuolos. Es la parte blanca y adentro tiene todo eso. La membrana plasmática protege y da estructura y filtra. Esta parte del filtro, y de mi ignorancia, yo no la entiendo muy bien, pero tengan cuidado, es bien importante. Es la forma en cómo interactúa la célula con otros elementos. El transporte pasivo, por ejemplo, que es cuando el oxígeno atraviesa la célula, el oxígeno u otros elementos livianos atraviesan la célula. Cuando les cuesta más trabajo, cuando son otro tipo de elementos para atravesar la célula, ¿cómo lo hacen? Algunos por difusión simple, algunos por ósmosis, algunos por transporte activo. Esa parte, insisto, no la entendí bien. Hay unas partes, hay unos elementos que incluso se llevan un cachito de la fibra o de la membrana hacia el centro como que lo cubre para que pueda entrar en la célula y pueda interactuar y pueda hacer su proceso metabólico. Esa es la importancia de por qué es necesario el transporte de elementos al interior y al exterior de la célula, para que pueda hacer sí, para que pueda hacer ay, ya fue la palabra. Díganme, ayúdenme. Metabolismo, para que pueda hacer metabolismo celular. Ay, perdónenme, tantas palabras aquí, uno se confunde a veces, perdónenme. Bueno, aquí vienen los centrosomas, que adentro tienen centriolos, sus diferentes procesos. Gracias, Mario. Más fácil. ¿Para que me envuelvo con otras palabras más redundantes, ¿no? Para que puedan hacer sus diferentes procesos, en efecto. Bueno, y aquí vienen las otras partes, las mitocondrias, por ejemplo, son, entre comillas, son los pulmones de la célula y hacen la producción del ATP. ¿Qué rayos es el ATP? Súper importante para el metabolismo celular. ¿Qué es el ATP? Me espero hasta que me digan qué es el ATP. Si no, lo repruebo. ¿Qué significa ATP? Es la moneda energética, muy bien. Es el elemento que nos ayuda a, ¿cómo se llama? A realizar ciertas transformaciones de materia en energía. Muy bien, es fundamental para la transformación de energía. Y como bien lo menciona Saraí Rosas Becerril, significa adenosín trifosfato. Perfecto, excelente. Pues ya están hechos y ya están preparadísimos para el examen de UNAM. Ya, adiós. Colgamos esto, saben más que yo. Vámonos. No, no es cierto. Bueno, entonces denle una revisada a todos estos elementos. Aquí ya los tienen, ¿cómo se llama? Cada uno, con un concepto muy, muy sencillo, y pues que les pueden servir de ayuda. Estos son, digámoslo, algunos elementos generales que tienen las células. Sin embargo, hay unas células bien especiales y bien particulares que van a ser características de los vegetales y que les van a ayudar y que les van a dar significado cuando veamos la parte, y si es que vemos, de los animales autótrofos y heterótrofos. La característica de que una célula vegetal o que un vegetal pueda asimilar su propio alimento, que sea autótrofo, se lo debemos a los cloroplastos y a los plástidos.
Los cloroplastos son organelos exclusivos de células vegetales con doble membrana, contienen clorofila, son del sitio donde se efectúa la fotosíntesis. Y los plástidos, que son exclusivos igual de las células vegetales, de doble membrana, miren, esto es una característica similar. Tanto los cloroplastos como los plástidos tienen doble membrana, y eso solamente lo tienen las células vegetales, que contienen diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos. Otros almacenan almidón, lípidos o proteínas, moléculas orgánicas. La hermosa química orgánica, la bella química orgánica. ¿Ok? ¿Ven? Todo tiene una relación y todo tiene un porqué y todo tiene su chiste. ¿Ok? Continuemos, 12:43. Me gustaría terminar a las 3:30. Digo, también para no aburrirlos mucho y no cansarlos mucho. Creo que este es el último tema de teoría celular. ¿Cuál es la diferencia entonces entre células procariontas y células eucariontas? También tiene una parte de eso aquí en objetos.unam.mx, digo, si quieren checarlo, célula procariota y célula eucariota. Se van a dar cuenta que yo de ahí saqué las imágenes. ¿Sale? Con el descubrimiento y uso constante del microscopio, los biólogos reconocieron la existencia de dos tipos de células: los procariontes y los eucariontes. Gracias, Mario Eduardo. Acabo de hacer spoiler alert. Básicamente la diferencia es la existencia o ausencia de núcleo. La característica que se tomó en cuenta para darles nombre fue la presencia o ausencia del núcleo. Eucariontes proviene del griego de la hermosa etimología, eu, que significa verdadero, kraton, que significa núcleo. Tienen su material genético encerrado en una envoltura o doble capa de fosfolípidos, mientras que los procariontes, antes, lo tienen en el propio citoplasma. En la cosa blanca que habíamos visto, ahí tienen ellos ahí tienen su, ¿cómo se llama? Su núcleo, por así decirlo, o su información genética. El nombre sugiere que los procariontes son los organismos más antiguos del planeta. Muy bien. Está fácil, ¿no? Células procariontas, tengan en cuenta, se trata de microorganismos unicelulares cuyo material genético no se encuentra rodeado de membranas. Entonces, aquí no hay un núcleo como tal, dense cuenta. Nada más hay como citoplasma y la información genética está dispersa por todos lados. ¿Ok? Ese es el chiste de las células procariontas. Y las eucariontas no las puse. No las puse porque las células eucariontas a su vez se dividen en células animales y células vegetales. Los eucariontas pertenecen al dominio eucaria. En este dominio se incluyen, como se ha mencionado, los reinos de protistas, hongos, plantas y animales. 4 de los 5 reinos están conformados por células eucariontas. Es decir, las células de estos grupos tienen el ADN en el centro. Aquí está el ADN en el núcleo, confinado por una doble membrana biológica llamada envoltura nuclear. Igual aquí en la célula vegetal, voy a cambiarle el colorcito a esta madre. En la célula vegetal, aquí está el ADN. ¿Cuál es la principal diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Un poquito lo que ya habíamos visto. Los cloroplástidos y los plásmidos, ¿ok? La célula vegetal, esa es una de las tantas diferencias que tiene esta de la otra, en términos de organelos, por ejemplo. Otra característica de las células vegetales, vean esta forma, es muchísimo más alineada o muchísimo más cuadrada, por así decirlo, muchísimo más lineal que la célula animal. La célula animal normalmente es circular. Les voy a compartir esta presentación, esto sí es aportación mía, para que vean, les conseguí un modelo tridimensional, por así decirlo, de estas células para que las puedan ver por todos lados. Espero que en sus computadoras también se pueda hacer esto, para que vean más o menos cómo está conformada, así puedan jugar con la celulita.
Y también la vegetal también la pueden mover. ¡Órales! ¡Qué loco! ¿Sale? Y para que ustedes traten de identificar dónde están los cloroplastos, por ejemplo, cuál es el núcleo, cuál es el aparato de Golgi, insisto, para que vayan ahí ustedes, no creo que les pongan algún diagrama de las células, pero pues nunca está de más, tenerlos así como que muy bien identificados cada uno de sus organelos, ¿ok? Porque esa es de las partes más difíciles, creo, que era lo que preguntaban, la estructura celular, que son los organelos, ¿no? Y si hay algún organelo que yo no mencioné, también los tengo acá al lado, ¿no? Por ejemplo, el citoesqueleto, los centriolos, los peroxisomas, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas hasta este momento, chicos? ¿Vamos bien? ¿Les gusta cómo estamos trabajando esto o no les gusta? ¿Me dan chance de respirar un ratito, de tomar tanta agua? En lo que me dicen. ¿Todo bien? Dice Fer, vamos bien, profe, vamos bien. Eso es todo. Ah, chinga. Aquí no se me está recorriendo automáticamente ¿cómo se llama? El chat. A ver, Ángel BR está aportando datos bien interesantes. También la procarionta solo tiene un cromosoma, es más primitiva. Se encuentra en el reino manera, creo que dice. Su material genético está disperso en el citoplasma. En el reino monera. Ah, sí, bien, gracias, yo por eso no entendía. Perfecto, perfecto. Y sí, muy bien. Las vacuolas no vienen aquí. Por ahí creo que sí había las vacuolas. Aquí están las vacuolas. Es el almacén de reservas y centro de reciclaje y desintegración de desechos. Ahí están las vacuolas. Gaby Fernández dice, parece huevito. Pues si les sirve esa analogía, parece huevito. Ah, las células vegetales, dice María Sarmina, son más grandes para contener el agua en las vacuolas. Muy bien. Ángel BR también aporta y dice que los que son exclusivos de las células procariontes son el gonóforo, plásmidos, pili y cápsula. Eso no lo tenía yo. Vamos a incrementarlo a la presentación, ¿les parece? Porque creo que es un dato muy, muy valioso, que yo no lo vi. Vamos a ponérselo aquí en la parte de la diferencia con las células, ¿qué quedamos? Procariontas. ¿Dónde están procariontas? Vamos a ponerle aquí. Elementos exclusivos de las células procariontas. Ahí está, para que también lo tengan aquí. Muy bien, muy bien. Vamos bien, profe, me encanta su presentación. Obvio, estoy bien hecho. No es cierto. Y le hice en 5 minutos. Ideas en 5 minutos. No es cierto. Bien, profe, muy resumida y con lo necesario. Pues eso intento. Monera, mejor conocida como colita y pelitos. Ok, bien. ¿Quién entiende eso ahí están los pelitos? Ah, pues sí, miren, ahí están los pelitos. La colita, ahí está, miren, el flagelo, la colita y los pelitos. Pilitos, pilitos. Vamos a ponerle pilitos. Los pilitos. Arre. Ok, primer tema, célula, estructura celular y todo lo que tiene que ver con ella. Cerrado. Close enough. Guardamos los cambios y ahorita se las subo. La clase de biología más flash que han tenido en su vida. Uy, más flash. Y eso que duró casi 42 minutos. Arre, pues. Teoría celular guardada y ahorita se la subo al Classroom con todas las modificaciones que le hicimos. Esta fue la de la secundaria, la de la mañana, que creo que estuvo más compleja, pero bueno, estoy manchado a veces. Arre, arre, arre con la que barre. Pero esto, amigos, aún no termina, chavales.
Vamos a darle con lo que sigue. El otro tema, el más complicado, bueno, no complicado, pero el que más pidieron, el que Ustema pidió, con 18 votos. Vamos a ponerlo. Creo que eso se había puesto, de todas maneras. Para estar seguros que sí era esto. No, con 12 votos, el tema más pedido, metabolismo celular. Así es que vamos a darle al metabolismo celular, o lo poco que yo pude entender. Hace poco subí ese tema, con verlo me duele la cabeza. Tranquilo, está bien, está bien padre, ¿eh? Bien, les digo, yo no sé nada de biología, me puse a estudiar estos días y la verdad me pareció súper interesante. Creo que es súper valioso. Y ¿cómo se llama? Y venga, espero haberlo entendido lo mejor posible, y les explico, y más que tratarles de enseñar yo este tema, en esta ocasión he de admitir, les voy a explicar lo que yo entendí de lo que estuve leyendo los últimos días, ¿sale? Y si me equivoco, por eso les digo así, advertencia, sí, advertencia enorme, esto es lo que yo estudié y lo que yo entendí. Si alguien me corrige en algo, ni me voy a enojar, al contrario, lo voy a agradecer mucho. Ahora, ¿cuáles son los subtemas en esto? Anabolismo y catabolismo, así, dos palabritas y dos significados que se, así, de memoria, se tienen que aprender, porque son la base para el proceso de metabolismo, ¿eh? Sí, entendiendo qué es el anabolismo y qué es el catabolismo, todo se nos va a facilitar muchísimo más, ¿ok? Entonces vamos a ver justamente sus conceptos, el papel de las enzimas, ¿se acuerdan cuando vimos, cuando estábamos leyendo el concepto de vitaminas que les decían, son unas coenzimas? Ah, no, pues esta parte son enzimas, ¿ok? ¿Y qué papel tienen en las enzimas? Y el ATP, que yo por eso les preguntaba y que me decían correctamente y atinadamente, ¿es la moneda energética o es el trifosfato? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mal maestro soy! El adenosín trifosfato, hay que buscar una forma de aprendernos eso de adenosín trifosfato en el metabolismo. Bueno, y luego, de las actividades de metabolismo celular más importantes y más conocidas, la fotosíntesis. Cabe señalar, y yo haciéndole anuncio a mi querida una y a excelente herramienta, el mejor resumen que creo que pueden encontrar de metabolismo celular se encuentra aquí. Chéquenlo, por favor, viene dividido cada uno de los procesos metabólicos. La quimiosmosis, la fotosíntesis, la glucosis, la respiración, la fermentación, etcétera. Hoy solamente vamos a ver, o en el temario como tal nos piden nada más fotosíntesis y respiración, aunque tienen que ver todos los demás también, ¿eh? Porque son como que elementos o son ¿cómo se llama? Son como procesos que se entrelazan, ¿vale? Bueno, entonces la fotosíntesis la vamos a dividir en dos procesos o en dos secciones de una misma parte, que es, por ejemplo, la fase luminosa y la fase oscura. ¿Cuál es su importancia? El segundo proceso metabólico, que es la respiración. Dentro de la respiración vamos a tener dos tipos, la anaerobia y la aerobia, que sí que es la que ocupa oxígeno y la que no ocupa oxígeno. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la fermentación, etcétera. Pero bueno, arre. Vámonos con más detalle. Ah, perro. Entonces les decía, en el metabolismo vamos a encontrar estas distintas formas de metabolismo: fotosíntesis, respiración celular, glucólisis, fermentación y quimiósmosis. Pero básicamente, ¿de qué se encargan? O básicamente, ¿qué son estos procesos metabólicos? Son catabolismo y anabolismo. Y esta imagen me resultó muy ilustrativa. ¿Qué es el catabolismo? Es descomponer una molécula o un elemento en elementos más sencillos. Dense cuenta cómo aquí están enlazados, cómo están unidos, y aquí ya están separados. Catabolismo es básicamente separar. Lo podemos ver así, como separar algo, que va de lo complejo a lo sencillo. Exacto. De algo complejo a algo más sencillo. De algo unido a algo separado.
Y el anabolismo es el proceso inverso, por así decirlo. Y ahorita vamos a ver qué relación tiene esto en esta cuestión inversa. Y el anabolismo es las moléculas separadas, las moléculas simples o los componentes simples se vuelven componentes complejos. Ahora están unidos. Para poder separar y para poder unir esto, vamos a necesitar de adenosín trifosfato y vamos a necesitar de otros mecanismos que ahorita vamos a ver en cada uno de los procesos. Ángel, anabolismo, convierte moléculas simples a moléculas complejas con ayuda del ATP, muy bien. Y el catabolismo, convertir moléculas complejas a moléculas simples. Nice, está muy fácil, en términos conceptuales creo que es fácil, y para entenderlo mejor creo que nos va a servir ver los casos prácticos en los cuales se lleva esto. Nada más para recordar, anabolismo, así se designan las reacciones químicas que permiten a partir de sustancias sencillas producir sustancias complejas. Sintetizar, unir, hacer todo de varios elementos. Acuérdense del proceso de análisis y síntesis. Análisis de descomponer un elemento en sus partes y sintetizar, tomar las partes y volverlas unas. Básicamente hacemos eso, descomponer, sintetizar, analizar, sintetizar. Está padre, catabolismo, anabolismo. Bueno, siguiente. Catabolismo, igual ahí les pongo el significado para que lo tengan muy presente. Son reacciones químicas que desdoblan sustancias complejas a sustancias más simples. Hidrólisis de la lactosa con liberación de energía. Este punto es bien importante. El catabolismo sirve para liberar energía. El catabolismo va a ser un proceso que realizamos los seres vivos para tener energía, para poder movernos, para poder respirar, para poder vivir en términos generales. Está bien padre, está bien bonito entender esto. Pero bueno, se desdoblan sustancias complejas, sustancias más. Un ejemplo del catabolismo es la respiración. Ahorita vemos es el intercambio. Muy bien. Y no nada más el intercambio. Gran paréntesis que no puse aquí. La ley de la conservación de la energía y de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía permanece estática, permanece constante y solamente puede ser transferida a otras manifestaciones. Y que en resumen, o visto de otra forma, también es una forma de conservación de energía. ¿Ok? Se pierde, por así decirlo, pero en el sentido de que se dispersa y no puede ser aprovechada. Y se esparce por ahí. Pero bueno, ahora trataremos de entender un poquito más esto. Y cómo no nada más es un intercambio, es un balance, es un equilibrio. En biología lo que estoy viendo que es algo bien fundamental, y por favor, en biología y en la vida en general, mantener el equilibrio, por favor, mis niños. Lo que estamos perdiendo en este mundo y en esta vida es el equilibrio. Diría Café Tacuba, si el equilibrio murió y el equilibrio es Dios, ¿qué pasó con Dios? No, no es cierto, no se ofendan. Pero sí, tenemos que regresar y tenemos que mantener un equilibrio. La pérdida del equilibrio en los sistemas naturales y la pérdida del equilibrio en muchas cosas, es necesario recuperarlo, porque si perdemos este equilibrio nos va a ir muy mal en muchos sentidos. Entonces, continuemos. El principal proceso, por ahí Yulika preguntaba, ¿y no vamos a ver fotosíntesis? Sí la vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un proceso metabólico celular, porque es parte del metabolismo celular. Es una de las principales formas de metabolismo celular, la fotosíntesis. Muy sencillo. La forma más sencilla de ver el metabolismo o la fotosíntesis. Tomamos energía lumínica, tomamos dióxido de carbono, las hojitas adentro, y tomamos nutrientes de la tierra y agua de la tierra y lo transformamos en alimento para la plantita. Por eso las plantas son, ¿cómo se llama? Son
seres autótrofos, crean su propio alimento a través de esta energía, de este dióxido de carbono, lo transforman aquí adentro y ellos mismos se alimentan de eso. Y digamos lo que los desechos o que la energía restante se regresa a la atmósfera en forma de, bueno, no nada más a la atmósfera, pero sale de ellas en forma de oxígeno y en forma de glucosa. Y vámonos más interesante todavía y más a detalle en este sentido y lo que nos va a llevar a la cuestión de el balance, gracias Mario, oxígeno y glucosa. Es muy bien. Y vámonos más a detalle entonces. Por cada 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más la energía lumínica nos va a dar como resultado una partícula, una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. Arre, pues. Y dense cuenta, insisto, cómo es un balance y cómo es un equilibrio. Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. 6, vamos a tener 6 Cs, aquí está, puras Cs, puras Hs y puros Os. H12, ¿por qué? Porque se multiplica por estas y por estas. Y del oxígeno, 6 partes acá y 2 partes acá. Alguien que sepa más química que yo les va a poder explicar con más detalle toda esta parte. Pero el punto que son estas mismas moléculas, pero transformadas y unidas de forma distinta. Se descomponen y se vuelven a unir en otra situación. Anabolismo y catabolismo. Una forma de metabolismo. Arre, pues. ¿Queda claro? ¿Queda más o menos claro? Y si no queda más o menos claro, vámonos con esta parte más importante. Como consejo, aprendan de memoria la fórmula de la fotosíntesis, porque luego te ponen a completarla o poner los reactivos o poner cuál es la fórmula correcta. Aquí está. Ahí está la fórmula de la fotosíntesis. Apréndansela. Ahí se las puse mis niños para que no se les olvide. Ahora bien, la fotosíntesis se divide en dos etapas o en dos fases. La fase luminosa y la fase oscura. Miren, me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar. Pero tengan en cuenta esa parte, la fase luminosa y la fase oscura, y porfa, revísenla bien cómo se da y cómo se origina. Y aquí le explico un poquito más. La fase luminosa es donde interviene la luz, el agua y el dióxido de carbono, y cómo se unen estas cuestiones para que salga el oxígeno. Y la fase oscura, por así decirlo, es donde se realiza el ciclo de Calvin y donde sale la glucosa. Y aquí es donde tiene que ver todas estas cuestiones. Y en la noche trabajan. ¿Qué cosa? Ahí se te fue una palabrita o una parte del mensaje, Mario, nada más aparece y en la noche trabajan. Bueno, entonces les digo, y nada más tengan en consideración esto, que tiene una fase luminosa y una fase oscura, ¿ok? Y que cada fase tiene características que se las pongo aquí para que lo puedan realizar. Aquí está la parte de los cloroplastos que habíamos visto de los organelos, el ciclo de Calvin Canciones. Ok, el organismo, digo, parte de los organelos exclusivos de las células vegetales. Ahí están, chavos. Ok, también ocupa luz, tampoco ocupa agua, ocupa CO2 para que se descomponga en oxígeno. Y de la fase oscura se conoce también como ciclo de Calvin, se efectúa en el estroma de los cloroplastos, donde se usa el ATP y el NADPH, que es hidrógeno, o no sé bien qué es esto, la verdad. Ahí, si alguien se me puede corregir qué es eso. Y es para convertir el CO2 y el H2O en glucosa. La fase luminosa genera oxígeno, la fase oscura genera glucosa. ¿Vale?
Muy bien, muy bien. Continuemos, continuemos. Otro proceso metabólico que vamos a encontrar y que vamos a revisar y que va a venir probablemente en su examen de ingreso a la universidad es el proceso metabólico de la respiración celular, que este es el complemento, por así decirlo, de la fotosíntesis. Aquí recibimos el oxígeno que generan las plantas, las plantitas, y la glucosa también que nos dan los, ¿cómo se llama? Los piruvatos, en efecto. Y la glucosa que nos mandan igual las verduritas y las frutitas que nos da el reino vegetal, y como por medio del ATP y de los piruvatos, perdón, de los piruvatos, transformamos esta glucosa y este oxígeno por medio del ciclo de Krebs en energía, ¿ok? Y como y de esa energía resultante soltamos dióxido de carbono. Este ATP que sale aquí sobrando es la energía que creamos y desechamos el dióxido de carbono, ¿ok? Ahorita lo vemos con más detenimiento. Concepto conciso de respiración. No es No es inhalar y exhalar, ¿eh? Eso no es respirar. Respirar es este proceso biológico que se realiza en las células, ¿eh? Pónganse pilas, mis chavos. Es un proceso mediante el cual todos los seres vivos obtienen oxígeno, en el cual llevan a cabo la combustión en las células de los nutrientes, principalmente de la glucosa, con la cual se produce la energía química que es necesaria, aquí perdonen, se me fue, que es necesaria para su crecimiento y desarrollo, para llevar a cabo las funciones de los seres vivos. Por eso solamente los seres vivos tienen células, ¿vale? Arre con la que barre. Entonces, para ver más a detalle esta cuestión de los piruvatos, vamos a ver los distintos tipos de respiración, la aerobia y la anaerobia. Entonces, la respiración celular aerobia es la ruta metabólica para obtener la mayor cantidad de energía. ¿Ven esto que les decía en esta figurita? ¿Ven este ATP que sobraba acá? Eso es energía, eso termina siendo energía y es lo que acabamos consumiendo los seres humanos para correr, caminar, comer y para hacer todo, para que yo les dé sus clasecitas, toda la energía que estoy gastando, tengo que comer mucho para mucha glucosa para darles clases, así es que muchos dulces, muchos dulces. No es cierto, coman tus frutas y verduras, coman sano. Bueno, entonces, a través de la respiración aerobia, o sea, la que ocupa oxígeno, podemos generar la mayor cantidad de energía. Así es que coman frutas y verduras y respiren, oxigénense, mis niños. La meditación que les dije, háganla. No se los dije de broma, se los dije totalmente en serio. Hagan respiración guiada, busquen videos en YouTube, busquen aplicaciones. Hay una que se llama Elephant Zen, donde miren, todas las mañanitas, 7, 8 minutitos de meditación. Soy feliz solo comiendo chetos, ándale pues. Bueno, entonces, continuemos. Es la ruta metabólica para obtener la mayor cantidad de energía, entre 36 y 38 ATPs por molécula de glucosa. ¿Se acuerdan ese C6 más toda esa cadena de glucosa que yo no me aprendí? Ustedes apréndensela, porque yo ya pasé la universidad. Les toca a ustedes, chavos, yo les doy la información nada más. Entonces, por cada una de esas moléculas de glucosa nos va a resultar 36 o 38 unidades de ATP. Los ácidos grasos y las proteínas también participan en este proceso, o sea, no es la pura glucosa, también necesitamos grasita y proteína. La degradación de la glucosa se realiza en 3 etapas. Esto luego se los preguntan, así, apréndanse esta parte. ¿Cuáles son las 3 etapas de degradación de la glucosa? La glucólisis. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Esa es otra etapa ¿cómo se llama? Otra etapa del metabolismo, aquí estaba, creo. Para que vean que todo tiene que ver con todo, ¿eh? La glucólisis, ahí está. ¿Quieren saber más de glucólisis? Ahí revísenlo.
Entonces, la glucólisis, el ciclo de Krebs, ya lo vimos un poquito, y la fosforilación oxidativa, perdón, o más fácil, cadena respiratoria. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria se realizan dentro de las mitocondrias, con la participación del oxígeno, por lo que se conoce como respiración aerobia. Solamente células con que el oxígeno entra a la mitocondria, por eso les decía que era importante en la parte de la pared celular cómo se transportan ciertos elementos para realizar sus procesos. ¿Se acuerdan que les decía? Entonces, la célula permite al oxígeno pasar por su membrana para que llegue a la mitocondria y para que realice el proceso de respiración aerobia, para que realice el proceso de transformar la molécula de glucosa en energía. Profe, falta descarboxilización de piruvato. Perdóname, ¿lo pongo aquí como un cuarto paso? ¿Es así? Díganme. Si es así, lo pongo. ¿Dónde viene esa? ¿O viene esa en otra parte? A ver. Creo que es el tercero, ¿no? A ver, yo ahí sí les digo, yo hay muchas cosas que desconozco de esto. Esto es la cosa que yo encontré. A lo mejor, vamos a ver, si no lo encontramos más adelante en algún concepto, es en el otro. Ah, ok. Entonces, vamos a pausarnos hasta aquí. Es el segundo después de la glucólisis. Pues aquí tengo como segundo el ciclo de Krebs. No sé, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a poner como tentativo lo que nos están poniendo aquí. Ay, Dios mío, santo bendito, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Ven, qué bonito es tener un grupo de estudio donde nos digamos cosas. Falta esto, falta el otro. Y ese es el chiste. Porque pues, son cosas que yo no sé. Ah, ahí lo ponemos como tentativo. Acá, para acá. Poner un poquito más chiquito. Y si no, investiguen qué es eso. Continuamos entonces, chavos. Entonces, en teoría es una molécula de glucosa entra a la mitocondria junto con 6 moléculas de oxígeno. Aquí adentro se hace todo el proceso y salen 6 moléculas de dióxido de carbono. Regresamos al ambiente ese dióxido de carbono, que ¿quién va a ocupar ese dióxido de carbono otra vez? Pues las plantitas, para que se vuelva un ciclo bien bonito y fuera un equilibrio, pero no, el ser humano no hace el equilibrio como debe ser. Chihuahua. Pero bueno, y también 6 moléculas de agua sobran y lo importante, las 38 moléculas de adenosín trifosfato de ATP, que es la energía que ocupamos, insisto y repito, y perdón por ser tan reiterativo, que es la energía que ocupamos para realizar nuestras actividades. ¿Ok? Para que puedan tomar sus clasecitas bonitas y bellas, para eso ocupan también energía. Y nos vamos a la fórmula o al balance de esto. Entra esta fórmula de glucosa, esta cantidad, bueno, una sola molécula de glucosa conformada por estos componentes, más los 6 moléculas de oxígeno, con cierta energía, y se transforma en esto, en dióxido de carbono, 6 moléculas, 6 de agua, y entre 36 y 38, recuerden, esta parte es entre 36 y 38, de energía ATP. Arre pues. En orden, todo en claro, nada más nos queda un poquito de duda en la descarboxilación de piruvato. Ahorita vemos si esto viene por acá adelante o si no, qué es, o lo investigamos. Respiración anaeróbica. Es aquella, ay, borren esto, perdónenme, es aquella que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno.
aquí, recuerden, aquí vean cómo está este elemento. Ahí dejen borro tanto de desmadre que hice. El elemento diferenciador aquí en este asunto es esta parte, ¿eh? Pónganle mucha atención y es más, vamos a ponerle otro colorcito. Esta parte es importante. En este tipo de respiración aeróbica ocupamos oxígeno. Y aquí no hay oxígeno, cero oxígeno. Y aquí está, miren, ¿dónde ven el oxígeno? Está la glucosa, pero no hay oxígeno adicional. ¿Ok? En lo que menciona de la descarbonilización, es la etapa previa al ciclo de Krebs. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. No sé por qué. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor está dentro de la glucólisis. Bueno, no sé, pero pónganle 1.5 por lo mientras, en lo que cambio y en lo que arreglo la presentación, pónganle 1.5. Ahí está. Ya, Mario nos ayudó a resolver esa duda. Entonces, apréndanselo dentro de esta parte. Ok. ¿Cuáles son los tipos más comunes de respiración anaerobia? Pues la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, aunque no son los únicos. Ahorita les voy a mencionar otros. Pero bueno, es aquella que se llama en ausencia de oxígeno. En este caso, aquí me faltó una E mayúscula, perdónenme, estoy mal hecho de primera. En este caso, algunas bacterias y levaduras son las que hacen este tipo de fermentación. Utilizan este método por medio de la utilización de enzimas importantes. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía que ver enzimas y ATP? Las cuales se descomponen en sustancias complejas en otras más simples. A este proceso se le denomina fermentación. Entonces, es un proceso, ¿cómo? Empieza con C, ¿cata qué? Si estoy descomponiendo sustancias complejas en otras más simples, ¿cómo se llama ese tipo de proceso? ¿Cata qué? Pongan en el chat, chavos. Catabólico, muy bien, eso, están poniendo atención, eso me da gusto. Chihuahuas. Entonces, ¿qué es la fermentación? Es un tipo de respiración, aparte de ser un tipo de respiración aerobia, o sea, sin oxígeno, se le llama fermentación al proceso catabólico, lo que estábamos diciendo ahorita, anaerobio, que no ocupa de descomposición y que no ocupa oxígeno, pero oxígeno, que comienza a partir del piruvato, lo que mencionaba Mario hace ratito, producido durante la glucólisis. Se realiza en algunos organismos, como las levaduras y bacterias, o cuando las condiciones de anaerobiosis permanecen en la célula. En general, la fermentación es un proceso poco rentable desde el punto de vista energético, ya que la oxidación de la materia orgánica está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque no hay suficiente oxígeno. ¿Qué es lo que ayuda a la oxidación? El oxígeno. Por eso empieza con esa palabrita, oxidación, oxígeno. Y se forma mucho menos ATP. ¿Cuántos ATPs obteníamos de la respiración aeróbica? Entre 36 y 38, ¿no? Unidades de ATP. En la respiración celular anaerobia solamente tenemos dos ATPs que se forman, son producto de la glucólisis de una molécula de glucosa. Por eso dice que es ineficiente en ese sentido. En la respiración aeróbica, una molécula de glucosa nos resulta en 36-38 unidades de ATP. En la fermentación sin oxígeno, en la fermentación, bueno, en la respiración anaerobia, una unidad o una molécula de glucosa nos da como resultado nada más 2 ATPs. O sea, no me conviene, no me salen las cuentas, chavo. Algunos otros tipos de fermentación: acética, butírica, láctica y alcohólica. Aquí nada más vamos a ver estas dos. Ok, pero bueno, ahí se las menciono por cualquier cosa, para que lo tengan en cuenta. Igual, si estas no existen y me vieron la cara en la página de internet donde saqué esto, también díganme.
Entonces, ¿cómo funciona más o menos la fermentación alcohólica? Tenemos la glucosa con el proceso de glucólisis, pasa por el ATP, pasa por el ácido pirúvico, se ayuda de nitrógeno y se lleva a cabo como tal la fermentación y da como resultado etanol, y en la fermentación alcohólica también queda como resultado CO2, dióxido de carbono. En esta vía catabólica, o sea, en esta vía de descomposición, o de descomposición, está bien. El piruvato se descarboxila. Es que aquí está lo que decían de la descarbolización del piruvato. Se da como que después de la glucólisis. Y el acetaldehído producido utiliza los iones de hidrógeno, aquí son los iones de hidrógeno, por lo que los productos de la fermentación alcohólica son etanol y CO2. Esta parte del CO2 no viene en la imagen, pero sí es importante, ¿eh? En la fermentación alcohólica se genera etanol y CO2. Lo realizan sobre todo organismos unicelulares como levaduras, importantes en la industria alimenticia por los productos residuales que producen, como el CO2 para esponjar la masa en la fabricación de pan, y el etanol para producir diferentes bebidas alcohólicas. Gracias a la fermentación y a todo esto tenemos vino, sidra, cerveza, pulque, mezcal, vodka, ron, whisky, etc, etc, etc. Fermentación alcohólica. Y la otra que vamos a ver aquí es la fermentación láctea. También se da un proceso de glucólisis, o sea, de descomposición de la glucosa con el ATP, rompope a fuerzas, claro, igual con ayuda del ácido purídico, pasa por el hidrógeno otra vez y genera ácido láctico. Esto nos da como resultado ricos y deliciosos quesitos. Queso, quesito. ¿Quién puede vivir sin queso? No sé. El queso es vida, el queso es la cosa más maravillosa del mundo. Pero bueno, durante esta vía catabólica, o sea, igual de descomposición, el piruvato es reducido por los iones de hidrógeno. Esto se reduce, se hace más chiquito, por así decirlo, y transformado en ácido láctico. La realizan diversas bacterias como Lactobacillus, Streptococcus búlgaros, me acuerdo de los búlgaros con esto, y algunos hongos que fermentan la leche. Estos producen derivados lácteos como quesos y yogurt. ¿No es cierto? Yogurt. En la industria alimenticia se utiliza el ácido láctico por sus propiedades conservantes para preparar colagrea o chucurt, que es colagrea, el ensilado de granos para el forraje, etc. Hay casos en la fermentación láctea que se realiza en los músculos de animales ante la demanda de ATP, o sea, se le hace falta energía por la prolongada e intensa actividad física, y dichas células no tienen suficientes mitocondrias ni el oxígeno necesario para seguir las vías metabólicas de la respiración aeróbica. El exceso de ácido láctico en la célula muscular produce sensación de agujas y dolor. Pobrecitas de las vaquitas o de los animales que sus células les piden prestado ATP para hacer la fermentación láctea. Y eso es todo, amigos, por el día. Nada más, tengan cuidado. Me regreso a la primera diapositiva. Bueno, a las primeras diapositivas. Porque no les expliqué cómo, bueno, no estaba de por medio como tal. Aspectos generales de la fase luminosa, sí. Aspectos generales de la fase oscura, sí. Su importancia, sí. Respiración anaerobia, sí. Aspectos generales de la glucólisis, sí. Fermentación láctica y fermentación alcohólica, sí. Esto es lo que no les expliqué bien, el balance energético en una y el balance energético en otra. No se los expliqué como tal, bueno, no lo puse como una diapositiva aparte,
bueno, en la respiración aerobia, el ciclo de Krebs y los aspectos generales de la cadena respiratoria. Pero bueno, ¿por qué no se los puse como tal? Porque los balances en esto es estas formolitas que ven aquí, como los mismos elementos los van a ver reflejados acá. Igual, en esta que es la respiración aerobia, aquí está su balance, ¿eh? Como la glucosa y el oxígeno pasa de este lado. Y en la respiración anaerobia les puse los balances en las dos, en fermentación alcohólica y en fermentación láctica. Como la glucosa se convierte en etanol, en dióxido de carbono y en los dos ATPs de energía, y por medio de la láctica, de la glucosa forma ácido láctico. Y sus dos, ¿cómo se llama? Y sus 2 grados o sus 2 unidades de ATP. Y con estos mismos elementos se descomponen y se componen en estas nuevas cuestiones. ¿Ok? Y algo que no viene en el plan de estudios, pues, bueno, que no viene como tal, y no sé si lo vamos a ver más adelante, pero sí, es más, les robo otros 5 minutitos de su tiempo y de mi valioso tiempo, niños. No es cierto, eso es pura arrogancia, ¿eh? Mantener. El ciclo del carbono, que les decía, ¿por qué todos estamos hechos de estrellas y por qué todos tenemos carbono y por qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con el equilibrio del que tanto les estaba hablando? Esto. Pobre conejito. A ver, creo que la puse más grande esta imagen por acá adelante. Es básicamente esto. Hay que mantener un equilibrio entre cómo los organismos orgánicos se descomponen, nutrimos la tierra, las plantitas se nutren de esa materia inorgánica o de esa materia que se descompuso y toman también el CO2 que exhalamos los seres vivos, lo transforman y nos regresan oxígeno y en sus hojitas nos regresan también glucosa. Aquí adentro tomamos el oxígeno y tomamos la glucosa, las descomponemos, ocupamos su energía y les regresamos a las plantitas CO2 y después nos vamos a morir para volverlas a alimentar. F en el chat por el conejo. Profe, esa presentación igual la podría subir, por favor. Ok, la subo. Esta fue para la secundaria y vienen temas adicionales que no, pero la subo. La verdad es que pues ya está hecha. Aquí les aumento lo de organismos autótrofos, heterótrofos, pero pues no pasa nada. Se las paso y se las comparto con mucho gusto. Morros. Pues ya, 3:30, cumplimos el objetivo. Eso, para la secundaria, Bueno, no, es que estoy dando un curso, de preparación para Comipems. O sea, niños que van en secundaria que pasen a prepa. Tengo muy pocos clientes ahí sí cobro. Si saben de alguien, échenmelos, recomienden CAD, recomienden mi página. ¡Ay! Cerré la presentación, me perdonan. Ahorita lo subo al Classroom. Ahorita mismo subo al Classroom las presentaciones. Pero bueno, les decía entonces que denle like a CAD, recomienden CAD y ya. Chicos, ya, o sea, ver más temas era imposible. O sea, me hubiese gustado haber visto biología en un solo día, pero híjoles. Y saben que eso me está dando miedo, niños. ¿Qué rayos vamos a hacer? Porque son demasiados temas y no nos va a dar la vida. No sé, déjenme pienso en una estrategia. También hacerlas diario. ¿Cuándo será la próxima clase? Yo creo que Ay, ay. Si puedo mañana. Miren, les voy avisando. La verdad es que oficialmente, nada más martes y jueves. Oficialmente, que sean diario, juas, juas, juas. Híjoles, historia podríamos acabar en un día. Tal vez, ¿cómo se llama? Con solo exámenes.
esa es otra opción, o sea, agarrar nada más los exámenes, ver preguntas y responderlas, porque esto de presentación y así, uno, implica mucha, mucho, o sea, sí me implica mucho trabajo y me tardo mucho, y dos, ya ven, o sea, se nos fueron hora y media y qué tanto avanzamos. ¿Vemos historia? Sí, historia y le ayudo con mi socio. Arre pues, jueves historia. Jueves historia y lo demás de biología. Bien, no me comprometo como tal a hacerles una presentación, pero mañana practicamos de eso. Leemos cachitos de la guía, nos vamos con el examen y me comprometo, mañana hago una conexión igual a las 2 de la tarde y vemos lo que falte de biología, una repasadita rápida. Estos dos temas eran fueron los que más me pidieron, también por eso me esmeré más en esos. ¿Y cómo se llama? No, vemos nada más va. Mañana vemos lo que falte de biología y el miércoles nos rifamos, digo, el jueves nos rifamos con historia. Viernes sí no les prometo nada porque es su reunión que tienen ustedes con orientación para el taller de...